Jóvenes, tengan ustedes pues el cordial saludo de parte del profesor Miguel Ángel Mejía Conde con la unidad didáctica Lógica y Funciones. Hoy el tema a desarrollar es leyes del álgebra proposicional. Pues bien, aquí tenemos un conjunto de leyes del álgebra proposicional. Empezamos con la primera ley. La primera ley, conocida como la ley de la involución o doble negación. La primera ley dice, la negación de la negación es equivalente, negación se va y da como resultado P. Vamos a imaginar por un momento que tenemos tres negaciones. ¿A qué será equivalente? Dos negaciones se van, se eliminan y que me quedaría negación de P. Propiedad de la involución o doble negación. Tenemos la segunda propiedad conocida como la idempotencia. Que dice la propiedad de la idempotencia? Dice, si tengo P o P, lo mismo, la misma proposición, esto va como resultado P. O también si tengo P y P, lo mismo da como resultado P. Tenemos la tercera propiedad, la conmutativa. Tenemos, es lo mismo decir P o Q que decir al revés, Q o P. Esto funciona para la disyunción y también funciona para la disyunción, así como para la conjunción. P y Q es lo mismo que decir Q y P. Propiedad de la conmutatividad. La número 4, propiedad asociativa. Si nosotros tenemos P o Q agrupado, P o Q agrupado o R, esto es lo mismo que decir, es muy similar a decir corchete P o Q o R. Ahí está. Y lo mismo sucede para la conjunción. En cuanto a la propiedad distributiva, ¿qué tenemos? Tenemos nosotros P, O, Q y R. Este es equivalente, aplicando la propiedad distributiva, P con R, tenemos P y R, O, Q y R. Propiedad distributiva de la conjunción respecto a la disyunción, y también tenemos el otro caso de la disyunción respecto a la conjunción. Y ahora veamos las famosas leyes de Morgan. Dice, negación de P o Q es lo mismo que decir negación del primero, se convierte ahora en I, y negación del segundo. Puede ser, vamos a ver otro caso, P y Q. En este es el caso de la negación de la conjunción. Tendríamos negación de P, se invierte el I, ahora será O, negación de Q. Propiedades de las leyes de Morgan. Tenemos la identidad, propiedad de la identidad. T para nosotros es tautológico, o sea, verdadero. Y contradicción. Y la contradicción sería pues la letra F. ¿Correcto? T tautológico y F sería pues la contradicción. ¿Qué pasaría si yo tengo P y tautológico, que es verdadero? La respuesta va a depender de P. Si yo tengo, por ejemplo, P y falso, automáticamente falso. Si yo tuviera P o tautológico, que es verdadero, automáticamente tautológico. P o falso va a depender de P. Esa es la propiedad de la identidad. La propiedad del complemento. ¿Qué dice la propiedad del complemento? Acá tenemos complemento. Dice lo siguiente, si tengo P y no P, automáticamente esto es falso. Y si yo tuviera P o no P, esto es de frente, verdadero. Las leyes de la absorción. Tenemos las leyes de la absorción.
Dice acá, si se dan cuenta, acá tenemos el O y el otro es el I. O al revés, I, O, ¿no? Entonces, y ojo que el primero se repite. Entonces tendríamos acá A. Si tengo T, P, O, P y Q, esto es equivalente. Ojo, el primero se repite y es lo contrario. O I, la respuesta de frente P. Pero si yo tuviera acá P, I, P o Q, ojo, tiene que ser lo contrario. I, o I, pero el primero se tiene que repetir. La respuesta de frente es P. Eso es las leyes de la absorción. Y si yo tuviera acá P, O, no P y Q, es decir, P se va a negar ahora negación de P, la respuesta de frente es P o Q. Si yo tuviera ahora P y vamos a negar negación de P o Q, observa que se está negando P y acá es negación de P y es lo contrario. I, O, en el anterior era O, I. De frente la respuesta va a ser P y Q. Ley de la negación de la condicional. Tenemos acá la propiedad número 10. Esta es la propiedad número 9. La número 10. Ley de la negación. Negación de la condicional. Negación. Esto es equivalente a decir que P y no Q. La contrarrecíproca. Tenemos acá. Ley, la número 11. Ley de la condicional. Ley de la condicional. ¿Qué dice la ley de la condicional? Si yo tengo P, entonces Q, es lo mismo que decir negación del primero o Q. Esta fórmula, esta ley se aplica mucho en la simplificación. Tenemos acá la número 12, ley de la condicional contrarrecíproca. O sea, si yo tengo P, entonces Q, este equivalente, negamos negación de Q, negamos negación de P. ¿Correcto? Tenemos también acá la muy conocida y muy aplicable que es la ley de la bicondicional. La primera, P sí solo si Q. Esto es lo mismo que decir, P entonces Q y ahora al revés, Q entonces P. Ley de la bicondicional. Tenemos también algo muy importante que es la ley de la diferencia simétrica. La ley de la diferencia simétrica tenemos P, diferencia simétrica con, o sea, disyunción exclusiva, va a ser lo mismo que decir negación de P de la bicondicional. También tenemos ley de la transportación, ¿no? O la transitividad también le dicen algunos. Tenemos la número 15. Si tenemos P, entonces Q, y ahora Q, el segundo, entonces R, entonces, ahora dice la ley, entonces se agarra el primero con el último. P, entonces R. Ahora tenemos la ley de la adición. ¿Qué dice la ley de la adición? La ley de la adición dice que P, entonces, P o Q. Le agrego Q. Y la ley de la simplificación, ¿qué dice la ley de la simplificación? Yo tengo P y Q, entonces P. Estas son las leyes pues del álgebra proposicional, que nos sirven mucho para lo que es la simplificación. Un conjunto de proposiciones simples que da lugar a una proposición compuesta se puede reducir en algo muy simple, aplicando estas leyes que acabo de mencionar. Tenemos pues aquí, reforzando un poco más lo que acabamos de ver, tenemos ya las leyes que acabamos de ver. Tenemos esta primera, P o P, es lo mismo que decir P. P con su negación automáticamente es verdadero, que lo acabamos de ver. Conmutativa, P o Q, al revés, Q o P. La asociativa se agrupa de diferentes maneras. P o F, respuesta P. P o verdadero, de frente verdadero. Esto es para la disyunción y también muy similar para la conjunción que acabamos de verlo hace un momento. Aquí tenemos pues la ley distributiva.
P con Q, ahí está, y P con R. Ahí está, la distributiva. Ley de la condicional, esta ley muy aplicable, esta ley, lo que estoy aquí marcando. P entonces Q, negación de P o Q, muy aplicable. Tenemos también la segunda, P entonces Q es equivalente a decir negación de P, entonces negación de Q es inversa, pero negamos. Ley de la bicondicional, también la primera es muy aplicable, acabo de explicar. Tenemos la disyunción exclusiva, ahí está. Tenemos la ley de la absorción, dije hace un momento, si el primero se repite, es lo contrario, I-O de frente P. La primera se repite, es OI de frente P. ¿Correcto? Y tenemos también algunas leyes, la ley de la negación, ¿no? Doble negación da origen a P. Ley de Morgan, negación de un parente P o Q, se niega cada uno y se invierte. Negación de P, ahora ya no va a ser O, sino va a ser I. Y si fuera I, ahora va a ser O. Entonces las famosas leyes de Morgan. Pues bien, entonces, con esos criterios vamos a desarrollar pues algunos problemas que aquí tenemos. Dice, primer problema, los valores de verdad de las proposiciones P, Q, R, S son respectivamente, aquí está el orden. Entonces decimos, P es verdadero, Q es falso, R falso y S verdadero. Pues bien, vamos entonces a reemplazar acá. P es verdadero. Q dice que es falso. ¿Qué dice la regla del O? La regla del O dice lo siguiente. Verdadero, falso, verdadero. Bajamos ahora la R. Vamos a bajar la R. ¿Qué dice la R? La R es falso. Y en el medio de los dos está la O. ¿Qué dice la regla de la O? La regla de la O dice los dos falso, falso. En este caso es verdadero. Y ahora se baja la R. Bajamos la R. La S, perdón. La S es verdadero. ¿Qué hay entre los dos? Entre los dos está el I. ¿Qué dice la regla del I? Los dos verdaderos, verdadero. Ahí está. Entonces tenemos el valor de verdad de esa expresión, verdadero. Tenemos acá R. R, su valor de verdad de R es falso. S, su valor de verdad de S es verdadero. De P, su valor de verdad es verdadero. De estos dos, verdadero, verdadero, que dice la regla del I, a ambos verdaderos, verdadero. Acá aparece el entonces, y acá tenemos nosotros el F. Vamos a bajarlo. F. ¿Qué dice la regla del entonces? El entonces dice verdadero, falso, falso. En este caso no sucede, por lo tanto es verdadero. Tercera, valor de verdad de P. P ¿a qué equivale? P equivale a verdadero. R, falso. Los dos, tenemos acá, ¿qué dice la regla del O? Los dos falso, falso. En este caso no sucede, verdadero. Tenemos acá R ¿a qué es igual? Falso. R es falso. Negación de S, vamos a negar S. Negamos S, S es verdadero, la negación es falso. Entonces tendríamos falso y falso. Falso y falso. Falso y falso, automáticamente sale falso. Entre los dos tengo la bicondicional. ¿Qué dice la regla de la bicondicional? Los dos iguales, verdadero. No sucede, por lo tanto es falso. Pues bien, entonces ahí tenemos los valores de verdad de las expresiones que nos han mostrado. Muy parecido es el ejemplo que estoy mostrando. Pues bien, dice los valores de verdad de estas proposiciones. A ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos acá? P es verdadero. Falso, R falso y verdadero. Pues bien, vamos a reemplazar entonces. Tenemos acá P. P es verdadero. Q es falso. ¿Qué dice la regla del I? ¿Verdadero o falso? Falso. Bajamos el R. El R es falso. ¿Qué dice la regla del I? Acá está el I para ambos. Falso. Bajamos el S.
ese es verdadero. ¿Qué dice la regla del O? El O, los dos falso, falso. No sucede, verdadero. R, ¿quién es R? R es falso. ¿Quién es S? Observando S es verdadero. ¿Qué dice la regla del entonces? En este caso será verdadero. P, ¿quién es? Verdadero. S, ¿quién es? Verdadero. ¿Qué dice la regla del entonces? Verdadero. La respuesta final es un O. Dice, los dos falso, falso. No sucede, por lo tanto es verdadero. S. S es verdadero. Q, falso. ¿Qué dice la regla del I? Los dos verdaderos, verdadero. No sucede, falso. ¿Qué dice la regla de P? P es verdadero. Falso, entonces verdadero. La regla del bicondicional que dice, cuando sucede esto es verdadero. Y ahí está pues la solución de estos ejercicios adicionales. Continuamos con la explicación. Determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones compuestas. Solamente hay un dato que me dan. ¿Cuál es el dato que me dan? Que Q es verdadero. Vamos a ver. Q es verdadero. Q es verdadero. Verdadero o algo, o en este caso P, la respuesta es verdadero automáticamente. Negamos P. Negamos P. No sabemos cuánto vale P. ¿Ok? Negamos P. ¿Sabemos cuánto vale P? No sabemos. Solamente sabemos el valor de Q. Entonces colocamos acá negación de P. Y negamos Q. Negamos. Si Q es verdadero, negación sería falso. Algo interesante. Falso y algo, y entonces automáticamente es falso. De estos dos tenemos el entonces. Verdadero, falso, el entonces, falso. Ahí está. El valor de verdad entonces de esa proposición molecular, falso. Continuamos. Determinar si es posible, dice, el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Vamos a ver, la letra A. Vamos a copiar acá la letra A. Si P entonces Q te dan un dato, ¿cuál es el dato que te dan? Si P entonces Q es ¿qué cosa? Falso. Pues bien, entonces pregunto, si P entonces Q es falso, entonces este es verdadero y este es falso, porque así dice la regla, verdadero, falso, falso. Entonces P vale verdadero, P es verdadero, Q es falso. ¿Y qué dice la regla de lo? La regla de lo dice, si los dos falso, falso, no es el caso, verdadero. Q, ¿cuánto vale Q? Bajamos Q, Q vale falso. ¿Qué dice la regla del entonces? La regla del entonces, verdadero, falso, falso. Resuelto la letra A. Vamos a la letra B. La letra B dice P, O, P, si solo si, Q. Y además te da un dato. ¿Cuál es el dato? Si, dice si, P, entonces Q, ¿qué cosa es? Verdadero. Verdad, en su momento era falso, ahora es verdadero. Pues bien, y si es verdadero hay varias opciones. Varias opciones. A ver, vamos a analizar. Vamos a analizar acá. ¿Qué significa P entonces Q verdadero? P entonces Q es verdadero. Ahora, nosotros podemos hacer varias cositas por acá interesantes. A ver, vamos a empezar por acá. Acá, vamos a P, O. Esta bicondicional puede ser transformada en P entonces Q y
al revés. Q entonces P. ¿Y por qué hacemos esto? Esto hacemos porque P entonces Q es verdadero. P entonces Q es verdadero. Verdadero y tenemos verdadero y algo. Eso hemos visto en las leyes. Verdadero y algo va a depender de quién, de este algo, o sea, Q entonces P. Bajamos ahora el siguiente es P. Ahí está. Que dice, hay otra propiedad. La propiedad dice negación del primero o el segundo. Esa es la propiedad del condicional. Negación del primero o P. Ahora, ¿qué tendríamos acá? Si te das cuenta, acá hay O. Se puede juntar entonces. P. Acá hay un O y acá también hay un O. Entonces tendríamos P ordenando. P o no Q. Pero P o P, ¿qué cosa es? Es P. O negación de Q. Entonces, hemos llegado a toda esta expresión. Su resultado entonces es P o negación de P. Más ya no se puede hacer según el dato. Por eso dice acá, si es posible. Pasamos a la letra jóvenes, la letra C. ¿Qué dice la letra C? Vamos a la letra C. La letra C dice, para el corchete, P o Q y no Q, cerramos, corchete, entonces Q. Y te dan acá los datos. P es verdadero y no Q es verdadero. Entonces te dicen acá, P es verdadero. Si no Q es verdadero, entonces pregunto, ¿Q qué cosa es? Q es falso. Si no Q es verdadero, entonces Q es falso. Bueno, P es verdadero. ¿Q qué cosa es? Acabo de verlo, falso. ¿Qué dice la regla del O? Verdadero. Negación de Q. Negamos Q. Q es verdadero. Verdadero. Verdadero y verdadero, ¿qué dice la regla? La regla de la conjunción dice verdadero. Verdadero, ahora bajamos esto, entonces Q dice acá. Pero Q ¿qué es? Falso. ¿Qué dice la regla del condicional? ¿Verdadero o falso? Falso. Ahí está, verdadero o falso, falso. Entonces esa es la solución. Solución, jóvenes. Entonces ya tenemos los 3 ejercicios pues resueltos respecto a la parte 4. Continuamos. Nos piden simplificar. Tenemos acá la famosa ley de Morgan. ¿Y por qué me doy cuenta que es la ley de Morgan? Ley de Morgan porque hay un negativo antes de un paréntesis. ¿Qué dice la ley? Se niega, esto es equivalente a decir se niega el primero, o sea, negación de P, y se invierte el O, ahora va a ser ahí, y otra vez negación de Q. Doble negación se va y queda P, doble negación se va y queda Q. Entonces, esta es la simplificación. Vamos al otro ejercicio. Aplicamos de igual manera Morgan. ¿Qué dice Morgan? Ley de Morgan. A ver, negación de P, el O se convierte en I, negación de Q. Ahí está, cierro paréntesis. Acá seguimos con el O. No te olvides que Morgan es negación de cada uno y se invierte. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos negación de P y negación de Q, ¿no? Acá ya no tenemos Morgan. Morgan solamente es cuando hay un paréntesis y antes hay una negación. A ver, ¿qué observamos? Pregunto. ¿Es lo mismo o no es lo mismo?
¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Observa que es lo mismo. Ah, sí es lo mismo y están se coloca uno de ellos. Solamente se coloca uno de ellos. O sea, negación de P y negación de Q. Esa sería la respuesta ya simplificada. Acá me piden simplificar. A ver, vamos a la simplificación. A ver, tenemos Morgan acá. Negación de P se invierte negación de Q. Ahí está. Colocamos paréntesis. O negación de P y Q. Listo. Entonces lo único que hemos aplicado acá es Morgan. Entonces, negación de P y Q. Ahí está. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que aplicar pues la propiedad distributiva. A ver. La primera, con todo esto, entonces digo acá, negación de P, negación de P, ¿no? Negación de P, o todo lo que está acá. Todo, entonces, paréntesis, negación de P y Q. Primera parte. Entonces vamos a poner en un corchete. Ahora viene I. Lo mismo hacemos con Q. Lo mismo hacemos con Q. Negación de Q o todo esto que está acá. Negación de P y Q. Cerramos corchete. Y todo esto, entonces, el segundo paréntesis. Negación de P y Q. A ver, ¿qué observamos aquí? ¿Qué dice la ley de la absorción? La ley de la absorción dice lo siguiente. Si tenemos un OI y el primero se repite, ¿cuál es la respuesta? Entonces, ¿qué tenemos acá? Aplicando la ley de la absorción, dijimos, cuando el primero se repite, tengo OI, la respuesta es negación de P. El primero, nada más. Vamos al segundo paréntesis. Y cuando yo tenga el primero, y si te das cuenta, esto se puede colocar al revés. P y, primero Q, perdón, Q y no P. No P. Ahí está. Si el primero en este caso se está negando el primero, y tengo un OI, la regla dice, se coloca negación de Q o el último. ¿Cuál es el último? Negación de P. Negación de P. Ahí está. Eso dice la ley. Puedo colocar ahora invertido esto. Vamos a ordenar negación de P primero o negación de Q. ¿Y qué observamos? El primero se repite. Otra vez la ley de la absorción. La respuesta es negación de P. Entonces, observamos pues es equivalente, equivalente, equivalente. Entonces, toda esta llave, estos corchetes, da como resultado negación de P. Entonces, ahora qué hacemos, esto lo bajamos. ¿Qué dice acá? Negación de P y Q. ¿Correcto? Ya. ¿Qué dice la ley del condicional? La ley del condicional dice lo siguiente. Dice, cuando hay un condicional se niega el primero, negamos el primero, en este caso es P, y el segundo se copia igual. Ahí está. Y ahora nuevamente tenemos la absorción. Acá hay P y acá hace una negación. Hoy, ¿qué dice la ley? La ley dice, el resultado va a ser P o el último, Q. Esta es la simplificación de todo ese ejercicio. ¿Correcto? Listo. Continuamos.
tenemos ahora el ejercicio. ¿Qué dice el ejercicio? A ver, vamos a ver. Podemos aplicar acá la ley del condicional. ¿Qué dice la ley del condicional? La ley del condicional dice lo siguiente. Se niega el primero, negamos el primero, ahí está, negamos el primero, y el segundo se baja. Ahí está, esa es la ley de el condicional. Lo demás se copia igual. Nuevamente tenemos la ley del condicional acá. ¿Qué dice la ley? Se niega el primero, negamos el primero y el segundo se copia igual. Ahí está. Negación de Q. Y ya tenemos una negación de Morgan. Mira, ¿ves qué dice Morgan? Se niega el primero, el O cambia por la I, se niega el segundo. Y acá tenemos O negación de P. Pero ese O negación de P lo puedo colocar acá, O negación de P. ¿Para qué? Porque acá tenemos la absorción otra vez. La absorción, ¿qué dice la absorción? Cuando acá se niega, la negación sería P. Y tenemos OI. ¿Qué dice la ley? La ley dice lo siguiente, se coge el primero o el último. Ahí está. Todo esto es equivalente, ¿no? Es lo mismo. Y acá bajamos que el entonces, falta bajar entonces Q. ¿Qué dice la ley nuevamente el condicional? La ley del condicional dice se niega el primero, negamos, colocamos O y se coloca Q. ¿Qué dice la ley de Morgan? La ley de Morgan que dice negamos el primero y negamos el segundo. Ahí está. ¿Correcto? Y acá bajamos OQ. Y si observan ustedes, acá hay Q, acá hay su negación, OI. Entonces, ¿qué dice la ley de Morgan? La ley de la absorción. La ley de la absorción dice, ponemos acá QO y el de acá, P. Esto es lo mismo que decir P o Q, ¿no? Es lo mismo. Ahí está la simplificación. Hemos aplicado entonces para este problema ley de la condicional y leyes de Morgan. Aquí tenemos otro ejercicio más. A ver, acá tenemos un corchete, otro corchete y un corchete final. Hay 3 corchetes con la conjunción. Vamos a ver la primera. P entonces, P, ¿qué dice la ley de la condicional? Negación de P o el P. Pero esto aquí es igual. Si tú tienes el P con su negación, esto es verdadero. Verdadero o algo, la respuesta es verdadero. Ya está, salió. Ya salió ya. ¿Qué tendríamos acá entonces? Siguiente ejercicio. Vamos a ordenar negación de Q o ordenamos Q aquí y R. Estamos ordenando. ¿Qué dice la ley de la absorción? Si el primero se niega, lo contrario es un OI. La respuesta es se agarra el primero. O se agarra el último. Eso es lo que dice la ley. ¿Correcto? Ya está. Continuamos. Entonces aquí tenemos una primera parte, aquí tenemos una segunda parte y vamos al último. ¿Qué dice la ley del condicional? Se niega el primero, ¿no? Se niega P, O y el segundo se copia igual. Ahí está. Y como todo es O, puedo agrupar. Negación de P o P, todo se agrupa nada más, porque ambos son O. Y estos dos da origen a ¿qué?
Negación de P o P, así como lo hicimos en la primera parte, eso es verdadero. Verdadero o algo, respuesta que sale, verdadero. Entonces tendríamos verdadero, tendríamos esta expresión y tenemos verdadero. Y como todo es la conjunción, la respuesta va a ser esta que está acá en la respuesta. Va a depender solamente de la parte central. Negación de P o R. Esta es la simplificación. Entonces, si esto fuera verdadero, todo será verdadero. Si esto fuera falso, sería la respuesta falsa. Por eso que va a depender justamente de esta expresión. Pues bien, de esta manera, jóvenes, damos por concluido esta clase correspondiente a la semana 4. Espero que hayan entendido. Cualquier consulta, estoy a su disposición para resolver sus dudas. Muchas gracias.